llegamos al último capítulo. Último capítulo de este podcast 100 años contando, Yanni. ¿Quién lo diría? Increíble. Ya estamos acá en el final, felices de haber completado esta entrega. Tenemos muchas sorpresas hoy. Sí, va a estar muy bonito hoy día. Lindo armar este podcast para conmemorar nuestros 100 años, pensando en una de las premisas que, bueno, es la de este capítulo, pero en realidad es de todo el esfuerzo que hay detrás de este podcast, que es la idea de que la historia importa. La historia importa e importa siempre, ¿no? Por eso la idea también de generar estos recursos también de divulgación historiográfica para que nos podamos conectar con nuestra historia. Somos buenos para leer, es verdad, los libros, los papers, pero también un podcast, también una viajera, también 100 voces, también otros recursos, Yanni. Sí, es la historia viva, la historia que queremos que llegue a distintas audiencias, en distintos formatos. Y qué mejor que ir a un nuevo episodio de Viajera, que ha sido nuestra forma de comunicar y de mostrar la historia también desde una perspectiva creativa, innovadora, ahí por el equipo que lo inventó. ¿A dónde nos llevará Viajera en este último capítulo de nuestro podcast? Vamos a ver. Vamos a ver. Viajera. Episodio 10. Después de vivir un siglo. Ay, ¿quién me está llamando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Martina? Oye, contesta, po. ¿Dónde andáis metida? Hola, ¿cómo estáis? Lo siento, es que me duele un poco la cabeza. ¿Me andabas buscando? Estoy en mi departamento. Sí, po, te he mandado caleta de mensajes. ¿Cuál es el plan para hoy? Hoy día tengo que ir a visitar a algunos chiquillos. Terminando me voy a la oficina. Dale, ojalá los encuentres. De ahí nos vemos. Iba caminando a la población. Tenía pendiente ver al Jeremy. Hace rato no lo veía. No sabía si todo lo que viví fue real, hasta que metí mi mano al bolsillo de la chaqueta y me encontré con una carta. Señorita, hola, ¿cómo le va? Mire, terminé la carta que empezamos el otro día. Abrí la carta, esa que me entregó la joven del fondo cuando fui alfabetizadora. Me llamo Mariana y estoy muy contenta porque estoy aprendiendo a leer. Muchas gracias, señorita. Siempre quise leer. Cuando era chica, una tía tenía unos diarios en que salían hartas mujeres con lienzos y banderas. Algo exigían, y ahora ya sé qué es. La voz de esa muchacha se confundía con la mía. Estuve con tantas compañeras en cada una de sus luchas, de sus miedos. Berta. Señorita, antes de irme, ¿le puedo hacer una pregunta? Hola, Olga. Justo a tiempo. ¿Cómo está? Fui Olga, fui Berta, fui Victoria y fui Cristina. Siempre lo hemos sido. Aquí nos encontramos, en el mediodía de la historia, después de vivir un siglo, en nuestro propio instante de peligro.
¡Aló! 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 ¡Jeremy! Mientras esperaba, me di cuenta que la carta tenía un mensaje en la parte de atrás. Y no se olvide, señorita. Sin justicia pa'l cename. Hola, tía. Hola, ¿qué estáis haciendo? Nah, aquí estoy jugando con mis amigos, pero ya estoy listo. ¿Vamos? Ya, po, vamos. Shh. Victoria. Acuérdate que ahora me llamo Victoria. Hemos llegado al capítulo final de Viajera. Un instante de peligro, el tiempo presente, lindas reflexiones nos ha dejado este viaje a través de nuestra historia profesional, todos los rincones de nuestra historia. Con harta emoción queremos decir que estamos llegando al último capítulo y tenemos hoy día a un último entrevistado. Dije entrevistado, por lo tanto ya les estoy contando una de las grandes novedades de la entrevista del día de hoy. Nos acompaña un personaje clave de nuestra historia profesional, tanto de la Universidad de Chile como del Servicio Social chileno. Y vamos a ver también en la entrevista latinoamericano. Se trata de una figura que fue estudiante, luego fue profesor. Nos acompaña hoy día y un gran honor tener con nosotros, estimado profesor Omar Ruz Aguilera. Muy bienvenido. Muchas gracias, el gusto es para mí. Bueno, tenemos hartos temas que conversar, el tiempo no siempre es mucho, pero la idea es que podamos aquí partir, digamos, con la pregunta que nos hacemos a todos nuestros invitados, ¿no? Omar, ¿cómo usted llega, digamos, al servicio social? ¿En qué año llega? ¿Cómo son sus primeras impresiones en la carrera? Yo llego al servicio social en el año 1962. Básicamente, yo diría que yo soy de Curicó y en mi percepción curicana de la vida, yo distinguía básicamente dos profesionales de acuerdo con la realidad socioeconómica de mi familia. Los profesores de enseñanza básica y de los liceos públicos y los asistentes sociales. Eran los profesionales al servicio nuestro o el recurso profesional al alcance nuestro. Además, conocí tempranamente, porque vivía muy cerca de mi casa, una asistente social que se llama Mariana Verdugo, con la cual fui conversando. Y cuando llegó el momento de definir qué carrera, oscilaba entre Derecho, Sociología y Servicio Social. Pero lo que más me convencía era el Servicio Social fundamentalmente por el hecho de que no era solo teoría, sino que era acción social directa con las personas y con, de alguna manera, ayuda directa para mejorar las condiciones de vida de la gente. Esto unido a una militancia política. Yo era militante de la Juventud Comunista, era el secretario regional de la Juventud Comunista en Curicó y había sido presidente del Centro de Estudiantes del Liceo de Hombres de Curicó. Por tanto, todo eso me condujo a la idea de estudiar servicio social. Cuando entré a la escuela, en el año 62, la escuela estaba en Huérfanos 1860. El centro. Usted venía ya con una experiencia de organización desde el colegio. Desde el colegio, sí. Yo recuerdo que entré a la escuela, me atendió la asistente social de bienestar, Eliana Quirós, y le pregunto, señorita, ¿aquí pueden estudiar los hombres también? Sí, desde luego, lo que pasa es que no se atreven. No se atreven. Entonces, bueno, después de esa pregunta afirmativa, justo al lado afuera estaban otros esperando y me encontré con dos grandes amigos de toda la vida, Jorge Villarroel y Ramón Morales. Y fuimos los tres primeros hombres que entramos a la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile, el año 62. Mire, del año 62 estamos hablando. Sí. Hemos conversado en este podcast con otras invitadas que hemos tenido de la experiencia de la Universidad de Chile, pero claro, más 68 en adelante. Estamos hablando del periodo exactamente anterior a eso que luego se va a transformar en procesos re importantes para nuestra disciplina. Cuéntanos un poco cómo fueron esos primeros años. Bueno, en el año 62, bueno,
La verdad es que para nosotros tres, porque esto a mí me gusta hablar más bien de procesos colectivos antes que lo individual, fue una experiencia realmente increíble. Primero, hubo que resolver problemas prácticos. No habían baños para hombres. Segundo, el otro problema, que todas las profes, evidentemente, enseñaban lo que tenían que enseñar o decían lo que tenían que decir y terminaban, ¿verdad, chiquillas? Claro. Y bueno, claro, hasta que, obvio. y bueno, nosotros no decíamos nada, hasta que ellas decían después, perdón, chiquillos también. Pero una Sí, claro. profesora, la María Villamán, que daba, no recuerdo bien, pero ella dice, miren, para que no se ofendan, cuando yo digo chiquilla, ustedes también están incluidos. Por supuesto. Ya, estoy diciendo chiquillo. Ya. Y bueno, y con eso ya resolvimos el tema. O sea, y todo el mundo fue extraordinariamente cariñoso, nos protegían, nos mimaban, lo pasamos realmente bien. Claro, No imagino. sufrimos en ningún momento discriminación de género, todo lo contrario. Yo creo que el privilegio de ser minoría. Mira usted. Y en ese sentido estamos hablando de años... 62. 62, 63, 65, ¿verdad? Son años en que estamos en la antesala de momentos en que en Chile, en la universidad chilena y en el trabajo social chileno van a pasar cosas bien importantes. ¿Qué vendrían siendo en ese sentido? Usted nos conversaba de que había la escuela estaba en huérfano. Sí. Hay historias, digamos, de organización estudiantil. Sí. Mira, en Huérfano era una casona Ajá. antigua, de adobe, que tenía serios problemas de construcción. Había partes que se llovían, en fin. Bueno, esto lleva a que el año 63, por vez primera, Servicio Social lanza una huelga pidiendo un nuevo local. Una nueva sede. Una nueva sede para la escuela. Y esto, la figura clave en todo este movimiento fue Luisa Durán de la Fuente. Uh-huh. Que Esposa. era esposa de Ricardo Lagos Escobar. Ya. Luisa, que era estudiante, había estudiado, venía de Uruguay porque su padre había sido funcionario de la Organización Mundial de la Salud, tenía toda una visión distinta de la cosa. Y entonces ella dice, bueno, hay que organizarse, y empieza a movilizarse con el centro de estudiantes, que lo presidía Sonia Moya, y se organiza la huelga. Y viene una toma, y hicimos una toma de la escuela. En la escuela tenía un portón que estaba cerrado, pero tenía como una suerte de balcón, una ventana que daba a la calle. ¿Ya? Y esa calle, entonces se abrió el balcón y para subir, para poder entrar a la escuela, se ponía un tablón. La gente subía, se sacaba el tablón. Se sacaba como un puente levadizo. Claro, un castillo medieval. Claro. Y bueno, la universidad dijo que no había fondo y la huelga estaba ahí. Y empezamos en las cosas nuestras, en la noche, en la toma, empezamos a crear letras para las canciones que estaban de moda, letras alusivas al movimiento, a la toma y a las condiciones de la escuela. Y salíamos a la calle, empezamos a salir a la calle y cantábamos en las esquinas como los evangélicos nuestras canciones y empezamos a llamar la atención. Y los radios, me acuerdo Radio Yungay nos invitó a que fuéramos a cantar a su auditorio igual como aquí. ¿En serio? Y llevamos un grupo ahí, las mejores voces obviamente. Y después de eso nos pasaron a llamar la huelga musical. Y nos empezaron a invitar de otras radios y empezó a hablarse en los medios de la huelga. Y empieza a agarrar fuerza el movimiento. Y además se nos ocurrió empezar a hacer clases en la calle. Para lo cual salíamos en marcha con pupitres, con esto, qué sé yo. Y armaban la sala de clases. La sala en la calle, en el centro de Santiago. ¿Esto es solo servicio social? ¿O Solo, se desplegaron? Solo servicio social. Solo la escuela de servicio social. Estaba detrás la FECH y todo lo demás, pero la conducción era 100% nuestra. Perfecto. Y el movimiento empieza a ser conocido públicamente y había en ese momento en Chile un comentarista político, Luis Hernández Parker, que transmitía en la radio, tenía un programa en la Radio Minería al mediodía, a la 1 de la tarde. Era el gurú de la política chilena y del quehacer. Y un día nos sorprendimos porque llegó a la escuela, recorrió la escuela, vio todas las condiciones, qué sé yo. Y ese día
Dedicatoria, día 45 la huelga, más o menos. 45. 45 días y sus noches. Claro. Obvio. ¿Ya? Entonces, dedica todo el programa a la radio. De ese día a hablar de las condiciones que teníamos deplorables en la escuela y la creatividad del movimiento estudiantil nuestro. Y él plantea entonces, le dice al señor rector, señor don Juan Gómez Milla, que era el rector, resuelva esto. Usted puede, pero no quiere. Tal vez porque son mujeres, tal vez porque, bueno... Una serie de argumentos. Una serie de argumentos diciéndole por qué. Tal vez no quería. Porque no son abogados, porque no son médicos, porque ya. Claro. Ok, finalmente, cuento corto, al día siguiente el rector nos llama y nos dice, bueno, ¿cuáles son sus propuestas de edificio? Ya las tiene usted en su poder, señor. Son la de Condel y la de Bustamante. La de Bustamante no puedo, Condel. Ok, perfecto. Y así entonces que la escuela... Se traslada a Condel 321. La escuela Dr. Lucio Córdoba llega a la famosa casona de Condel 321. Mire. Así es, esa es la historia. Y en ese proceso usted, bueno, participa, digamos, de toda la organización estudiantil. Después usted se torna profesor. Y es ya en su condición de profesor que tiene un papel, digamos, en todo este proceso de reconceptualización, que es el concepto más amplio, pero en el caso de la Universidad de Chile era el de reorientación, ¿no? Sí. Pero mira, yo creo que en el caso de la Chile tiene una historia de organización previa, que es lo que permite explicar por qué nosotros pudimos llevar a cabo la reorientación. Porque hablamos del año, en la huelga musical fue el 63, pero el año 65 ocurrieron dos cosas importantes. Una, que Jorge Villarroel llega a ser el primer presidente hombre del Centro de Estudiantes. Ajá. El eslogan no fue político porque en ese entonces en Chile predominaba la democracia cristiana en todas las universidades chilenas. Uh-huh. Era el 100% de las federaciones. Y en la Chile solo habían dos centros que eran de izquierda. Todos los demás eran democráticos, que eran el conservatorio y conservatorio y teatro. Y nosotros hicimos una alianza, movimiento izquierda, socialistas, comunistas y bueno, diversos. Y llevamos como candidato a Jorge, pero Jorge, que tenía gran llegada con las muchachas era un gentleman, pusimos el eslogan era Choche las ama a todas. ¿Y con eso? Y con eso hubo respuesta de las masas favorablemente y Jorge derrotó a la democracia cristiana y fue el primer presidente varón de la escuela. Y lo hizo muy bien como presidente. Porque una de las primeras acciones que se hizo, y eso hay que reiterar, es parte de la historia de la escuela y del Servicio Social chileno, estaba en ese momento, Francia estaba haciendo explosiones nucleares de prueba en Mururoa. Uh-huh. Y nosotros en la escuela dijimos, y ya amenazaban, eran subterráneas, pero iban a empezar a hacer el aire libre. Entonces dijimos, esto va a contaminar Chile. Bueno, nos enteramos del asunto, nos formamos en la preparación y decidimos enfrentar y movilizar la escuela en torno a la protesta contra las explosiones nucleares. Y eso dio origen, de nuevo, empezó también a tomar fuerza el movimiento y programamos una marcha silenciosa. Como habíamos metido ruido, los medios ya nos conocían, hicimos la marcha silenciosa. Teníamos un problema práctico nada más en esa marcha, que la Embajada de Francia iba a culminar con un plantón frente a la Embajada de Francia, pero la Embajada de Francia queda linealmente a una cuadra de la escuela, por la misma calle Condel, a la entrada. Claro, iba a ser una marcha de 5 minutos. Claro. Entonces decidimos hacer la marcha al revés, nos fuimos por Condel, Avenida Italia, Bilbao, Vicuña Maquena, Providencia, y llegamos por Providencia frente a la marcha. Esa era claro. Y además, como era ustedes. solo marcha de la escuela, y la escuela en ese momento, su población escolar teníamos una entrada de 40 alumnos al año, eran máximo 200 alumnos, lo hicimos en marcha en fila india, uno por uno. Y fue una marcha exitosa, pero muy rara al mismo tiempo, porque es la única marcha en la cual yo recuerdo iba con carabineros al lado, pero no para reprimirnos, sino para protegernos y guiarnos y dejarnos
que parar el tránsito para que pudieran pasar las muchachas. ¿Por qué Carabinero estaba, digamos? Porque solicitamos permiso como corresponde. Pues. Si era una marcha que el gobierno además la respaldaba de alguna manera, ¿no? Entonces, y que crea expectación. Y por el otro lado, piensa tú, lo que era para los medios de comunicación, para los fotógrafos, para todo el mundo, ver más o menos marchando en fila india, alrededor de 170 muchachas, como dirían en el campo, todas de muy buen ver. Y además, ¿no es cierto?, 3 o 4 sujetos nomás que... Era atractivo porque era una marcha silenciosa en primer lugar. Silenciosa. Y era una marcha que además, tal cual todas las organizaciones de trabajo social, de servicio social, eran encabezadas por compañeras, por mujeres, lo cual también usted lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? O sea, este de observar, digamos, que hay una organización inteligente en una década, años 60, en que, bueno, el servicio social hasta el día de hoy, pero me imagino en aquellos años un cierto mirar en menos también a la disciplina, a la profesión, por el hecho, entre otras cosas, evidentemente, de ser una carrera femenina. En ese sentido, había una fuerza mayor que después, en los años siguientes, Omar, adquiere esta fuerza de ustedes de repensar, reteorizar la carrera, de decir, nosotros también nos sumamos, digamos, a este proceso de la reforma. Mira, entonces te digo eso. Y eso culminó con un plantón que duró todo el día frente a la Embajada de Francia, pero además dando la espalda. Y bueno, excelente, fue una cosa muy bien. Ahora, el repensar, yo te digo, y yo insisto mucho en que la reconceptuación o la reorientación, ¿por qué la reorientación? Básicamente porque nosotros en la Escuela de la Chile y en Concepción pusimos el énfasis, ¿para qué es el servicio social? Ajá. Ese tipo de pregunta, digamos. Esa fue la pregunta. Ajá. Y después venía el cómo y todo lo demás. Y entonces, de una u otra manera, el foco para nosotros era cómo terminar con la supuesta neutralidad ética y política del trabajo social, que en el fondo era la descripción al statu quo social. Claro. Bueno, y para eso, por eso fue que por ahí nosotros entramos, pero de alguna forma yo creo que de la historia de la escuela hay otros hitos que me parecen relevantes para entender por qué después la fuerza que adquirió el movimiento. Porque nosotros fuimos, en el año 67, 66, empiezan los primeros esbozos de la reforma universitaria, que es el 67 se alcanza mayor fuerza y el 68 se dan ya los plenarios de la reforma universitaria. Claro. En el caso de la Chile, la reorientación del trabajo social o la reconceptualización, como se le va a denominar posteriormente, está estrechamente ligado con la reforma universitaria. Claro, es parte del mismo proceso. Es el mismo proceso. Porque la reforma universitaria, ¿qué implicaba? Repensar la universidad para ponerla al servicio del pueblo, que dejara de ser una torre de marfil elitista, a la cual solo el 1.5% de la gente eran hijos de obreros o de campesinos. Claro. Entonces, en ese repensar, se replantea además de manera crítica en la reforma universitaria el papel de qué es lo que estamos enseñando, qué hacen las ciencias sociales en particular. Y entonces se habla con del 321, a un lado el Instituto de Economía, al otro lado la Escolatina, la Escuela Latinoamericana de Economía. Entonces en la Escolatina teníamos a Teotonio dos Santos, a Fernando Enrique Cardoso. Tenían toda esa influencia teórica. Y de una élite que estaban pensando una nueva economía. Ajá. Por el otro lado había gente que pensaba en una nueva psicología, en una nueva sociología, etcétera. Bueno, y ahí nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no un nuevo servicio social? ¿Por qué no? nosotros no? ¿Por qué nosotros no? ¿Ya? Sí. Es decir, normalmente los procesos históricos del azar juegan un papel fundamental, como decía Marx. ¿Ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, fue la influencia y la contigüidad con estas personas y el ir conversando con ellos lo que nos llevó, de alguna manera, a repensar críticamente todo el quehacer del trabajo social. Y además nos llevó un empujón notable
cuando alguien de casualidad llegó con el libro Servicio Social para una nueva época de Ezequiel Anderek. Para nosotros fue toda una revelación. Entonces, con eso fue que empezamos. Pero además, obviamente, había una resistencia aparte del profesorado, porque era moverle todo el piso con nuestras críticas. Provocar cambios importantes, digamos. Claro. Pero en el caso nuestro, la organización estudiantil era muy fuerte. De hecho, después de la marcha esa que hicimos silenciosa, como quedamos arriba en las nubes, empezamos y ya estábamos acostumbrados a exigir, no pedir, exigir determinadas condiciones. Se exigió, no sé, se negoció con el centro, con el Departamento de Bienestar de la Universidad de Chile, que no era posible que la Escuela de Trabajo Social no tuviera un casino. Claro, esos son todo tipo de hitos que ustedes van configurando en su condición de estudiantes organizados. Y entonces se consigue el casino, pero no solo el casino. La administración del casino la tenía el centro de estudiantes. El propio centro de estudiantes se encargaba de. Y que lo concesionó a su vez a la esposa del conserje de la escuela que vive ahí. Y la concesión se pagaba con almuerzo para estudiantes que tuvieran problemas económicos. Omar. Entonces, bueno, había todo eso. A lo que voy es que nosotros íbamos combinando acción con logros. Acción, reflexión teórica, política, logros. Me gustaría llevarte también, Omar, en honor al tiempo también, a otros momentos en que ya no en tu condición de estudiante, no en tu condición de profesor organizado, sino que ya en tu condición de profesional. Le toca a usted ser, ya en el tiempo de la Unidad Popular, ¿no? Provincial de Santiago. Y hay un episodio ahí que es bien poco conocido, del que hablamos poco, y tenemos acá un elemento que vamos a compartir con nuestra audiencia, que tiene que ver con la postura del colegio profesional en los años, digamos, de la Unidad Popular, exactamente y precisamente, digamos, en lo que fue el periodo año 73. Los colegios profesionales, muchos colegios profesionales se pliegan a la solicitud de renuncia a Allende. Usted estaba dentro del colegio en ese periodo. A ver, yo fui elegido consejero del Colegio Provincial del Regional Santiago en el año 1971, junto con Betsabe Padín. Y los otros 3 consejeros eran demócratas cristianos. ¿Ya? Nosotros éramos minoría. Y efectivamente se da esta situación de que los colegios profesionales en el año 73 se plantean pedirle la renuncia al presidente Allende y organizan plebiscito en todos los colegios profesionales. Nosotros sabíamos que ese plebiscito se iba a perder. Ya se sabía. Sabíamos de antemano que lo íbamos a perder, por una razón muy simple. Trabajo social, históricamente, había sido una profesión ligada a una concepción más bien conservadora de la sociedad, pese a que en términos prácticos estaba al servicio del pueblo. Sin embargo, el origen, la extracción de clase, etcétera, y todos esos conceptos indicaban por dónde estaba el asunto. Y además sabíamos que políticamente la inmensa mayoría de los trabajadores sociales eran demócratas cristianas. Y en ese tiempo... Y la democracia cristiana presidía el colegio, como la mayoría de los colegios. Entonces... Y esa democracia cristiana siempre estuvo ahí, opositora a la Unidad Popular, al gobierno de Salvador Allende. Sí, claro, estaban en la oposición. Sí, porque entonces se hace ese plebiscito y se pierde, más o menos 60-40, creo, o 65-35, o sea, porque había una mayoría. Porque además la reconceptualización de la cual nos la saltamos era muy reciente. Esta visión rupturista con el statu quo, el trabajo social como agente de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, era previsible que se iba a perder el plebiscito, pero había que dar la lucha. Había que dar la pelea. Ya. Sí, porque en ese sentido, Omar, es algo que pocos sabemos que, bueno, esto que acabamos de mostrar en cámara lo vamos a mostrar aquí en el croma, ¿no? Pero los colegios profesionales que piden la renuncia de Allende, el colegio nuestro, digamos, salió firmando también ese... También, porque ganó, sí. Pero fue plebiscito, ¿eh? Fue plebiscitado y se perdió, digamos. Se perdió. Sí, se perdió. Omar, el tiempo pasa más que rápido aquí dentro. Nos gustaría llegar a otro punto que tiene que ver con su actuación profesional ya como profesor.
cuando llega el golpe, usted, bueno, tiene una actuación también en lo que era la refundación de la ETS, en el CELATS, y tenemos algo ahí también para compartir con nuestra audiencia. Bueno, el año 71, en el Congreso de ALAETS en Quito, nos eligen como a Luis Araneda como presidente y a mí como secretario general al frente de la ALAES, Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social. Periodo 71-74. Ahora, en ese periodo estaba operando en América Latina, empieza a operar en el campo del servicio social la Fundación Konrad Adenauer con todo un proyecto renovador del trabajo social. Y se establecen los nexos con las negociaciones con la ALAES para crear el CELAT. Y nosotros tuvimos... y hemos hablado del CELAT también en este podcast. Entonces, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social. Ajá. Y queda todo organizado en la parte de convenio que se dio entre la ALAES y la Konrad Adenauer para oficializarse en el año 1974 en el Congreso Ordinario de la ALAES. En ese Congreso de la ALAES se ratifica entonces la creación del CELAT y se nombra un comité organizador de allá, en el cual después van a trabajar del lado chileno. Hay que reivindicar el papel fundamental que jugaron Teresita Quiró y Diego Palma en esa organización. Y paralelamente se renueva la directiva de la ALAES. Llega una delegación, a ese Congreso llega una delegación de la Asociación Chilena de Escuelas de Servicio Social, integrada por la señora Pilar Albariño y Alicia Fortes, que era de la Católica. De la Católica, sí. Pilar Albariño era de la Chile. De la Chile. Y Alicia de la Católica. De la Católica. Con más otras dos personas que no recuerdo los nombres ni no digo exactamente qué papel jugaron. Entonces, todo transcurría normalmente, pero ya se sabía en el extranjero qué es lo que estaba pasando en Chile. Claro. Y los estudiantes que participaban en el Congreso, especialmente los de Costa Rica, son los que levantan la tesis de que hay que castigar o sancionar a las universidades, a las escuelas chilenas, porque los directores y todo el sistema universitario chileno está intervenido. Está intervenido y está en complicidad. Claro, y entonces está en complicidad con la dictadura. Con el régimen. Y entonces, bueno, se plantea el asunto y en un momento determinado nosotros tuvimos que intervenir, bajarnos de la conducción del sistema y nos bajamos con el Luis y decir, bueno, efectivamente, porque el argumento de las compañeras chilenas, o de estas señoras, era que ellas estaban salvando el trabajo social de ser eliminado de la asociación. Ser eliminado de la sociedad chilena. Porque entonces, gracias a ella, las escuelas seguían funcionando, etcétera. ¿ya? Claro. Y entonces nosotros denunciamos ahí la muerte de Sonia Valencia, de Elizabeth Cabrera, el desaparecimiento de los que ya se conocían en ese instante. Y efectivamente se expulsa a las escuelas chilenas de la ALAES, y no en los mejores términos, porque esto se estaba realizando, y eso es importante señalarlo, en un centro de la Konrad Adenauer, en las afueras de San José. En Costa Rica. En Costa Rica. Y a ese encuentro llegaba todas las tardes, terminaban las reuniones y llegaba un auto con patente diplomática al cual subían nuestras compañeras chilenas y después volvían en la tarde, en la noche, porque era centro. Y bueno, era evidentemente, como decían, era el auto de la embajada chilena, o sea, había una conexión directa entre eso y yo. Y bueno, se le expulsa y todo lo demás, y ahí después está mucho tiempo después supimos nosotros que a raíz de esa actuación que habíamos tenido, se nos había prohibido volver a ingresar a Chile. O sea... A mí y a Luis. A usted y a Luis. Eso significó... me imagino una situación incomodísima, ¿verdad? Como representante chileno en ALAES, pero también al mismo tiempo teniendo que dar pie a una moción de expulsión. Sí. Y que significó, además, en términos personales, para usted y para Luis, esto también lo vamos a compartir, va a aparecer también aquí en el croma. Y con esto estamos ya llegando al final de nuestra entrevista, pero quisiéramos compartir esta
esta resolución, Omar, que implica para ti y para Luis la prohibición de volver a Chile. Sí, es el famoso, por decir, lo puede googlear la gente si quiere, decreto número 2 del año 1970, del 2 de enero de 1975, en el cual, ¿no es cierto?, se prohíbe el ingreso a Chile de Luis Didier Araneda Alfaro, Omar Ruz Aguilera y Miguel Ángel Solar Silva, expresidente de la FEUC, quien además fue el que puso el letrerito ese, el Mercurio Miente, claro. la famosa toma de la reforma. O sea, muy buena compañía. Y yo lo conocí, esto, después de ingresar a Chile. La primera vez que fui al Museo de la Memoria, tomé conocimiento de que existía, porque la gente del museo me dijo. Claro. Yo no tenía idea. Lo que sabía es que en mi pasaporte aparecía L, y después salía la lista autorizando gente a volver, y no me autorizaban. A mí me autorizaban por volver a Chile después del año 89, después del plebiscito. Después recién. Claro, pero era porque... Por este decreto, digamos. Por ese decreto. Por este decreto firmado por Pinochet. Claro, aquí aparece Dina, en fin, aparecen un montón de firmado por Pinochet y el ministro del Interior, el general Benavides. O sea, su historia completamente marcada por su que hemos recorrido acá en esta entrevista, que está llegando a su fin, de su ingreso a estudiar servicio social, luego su organización estudiantil como profesor y luego ya como dirigente tanto en el colegio cuanto en las organizaciones latinoamericanas. Omar, ha sido un gusto, siempre nos quedamos con un gusto a poco en estos lugares. Tenemos mucha gratitud por acompañarnos a que es nuestra última edición del podcast 100 años y contando. Tenemos para usted aquí un presentito, un regalo que no lo tengo que cruzar. Aquí si lo quiere abrir y mostrar para allá, esto tiene un libro adentro, recientemente editado, que son... Muchas gracias, muy agradecido. De Jorge Leiva. Investigación, 150 canciones y un poema de Víctor Jara, justamente del 57 al 73. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos. Gracias a ustedes por acordarse de los viejos tercios. Porque ya nosotros yo digo que hoy día les toca a ustedes retomar el relevo y nosotros estamos en la etapa donde el músculo duerme y la ambición descansa, como dice el tango. Es decir, mirando, contemplando y alegrándonos de los logros que ustedes están teniendo como profesión. Muchas gracias Omar, muchas gracias también a la audiencia y los invitamos a una nueva entrega de la última de nuestras 100 voces. Okay. Ojalá nos recuerden dentro de 100 años y que nos recuerden como estimuladoras de las políticas sociales hoy en cuestión. Trabajo social será reconocida como la profesión que logró articular el desafío de ser un puente entre la inteligencia artificial y la humanidad. El trabajo social siempre ha colocado a las personas en el centro, independiente de su quehacer y de su ámbito de acción. Trabajo social será recordado como aquello donde convergen otras disciplinas, donde se conecten las personas, las comunidades, lo intangible, lo invisibilizado, donde se conecte la memoria, el presente y quizás el futuro, y a lo mejor otra entidad pensante. En 100 años más el trabajo social será recordado como una de las profesiones que seguirá siendo de humanos para humanos, de corazón a corazón, y no puede ser reemplazado por ninguna máquina. El trabajo social creo que será recordado en 100 años más por lo que ha cuidado, lo que cuidó, que es la dignidad humana en tiempos tan difíciles y de tanto conflicto. Decir que en 100 años el trabajo social en Chile va a ser recordado significaría como que ya no existe. Entonces, yo diría que en 100 años el trabajo social se habrá posicionado con el lugar que le corresponde en Chile y Latinoamérica. Sinceramente quiero pensar que dentro de 100 años el trabajo social no será recordado, sino que tendrá una importancia de peso, la cual sea fundamental para esta sociedad. Que ocupamos esos espacios que hoy en día pues nos cuesta más, no ocupamos, pero poco a poco vamos avanzando en ellos. Eu espero que o serviço social nesses 100 anos possa ser lembrado pelo vanguardismo das pioneiras e pela nossa atual luta pelos direitos humanos e pela justiça social. El trabajo social será recordado en los próximos 100 años
como una profesión profundamente centrada en la construcción colectiva, en la defensa de los derechos humanos y en la justicia social, como pilares fundamentales que sostienen y cuidan. El trabajo social siga aportando en las políticas públicas y logre compatibilizarse con la inteligencia artificial. Estamos de vuelta en nuestro podcast. Hemos revisado la última entrega de las 100 voces. Las 100 voces que nos hablan del servicio social y su desafío a futuro. Estamos en este set y por primera vez, y en el último episodio, estamos todos. Gaby, Yanni, yo, Víctor, que hemos estado, somos las caras visibles que hemos estado detrás de un trabajo de equipo haciendo este podcast de 100 años, Yanni. Sí, muy emocionante ya llegar al último capítulo. Hoy día además cerramos con un invitado muy especial, muy potente, con una historia que merecemos como trabajo social tener siempre viva. Yo quiero agradecer a Omar a la entrevista que le hiciste, creo que es un material para el futuro invaluable. Este podcast tuvo ese propósito. En el episodio 1 lo comentábamos con Gaby, nuestra idea siempre fue dejar una cápsula en el tiempo, ¿no? Que este sea un material que se pueda seguir viendo, reproduciendo, compartiendo, usándose para la formación de futuras generaciones de profesionales, para quienes les interesen los debates del trabajo social, y en ese sentido creemos que con toda la variedad, ¿cierto?, de invitadas, invitados que tuvimos, de todas las personas que participamos, hemos logrado armar una cuestión bien interesante, bien diversa, bien heterogénea, que da cuenta de que el trabajo social latinoamericano, particularmente el trabajo social en Chile, es muy diverso, ¿no? Y que tiene distintas voces, que tiene distintas apuestas políticas, que se sigue renovando en esa apuesta política en el tiempo y en los tiempos que están por venir, y que, sobre todo, algo que me encanta marcar, esta es una profesión por la cual vale la pena luchar, y la historia es una herramienta para luchar también. Gaby, te trajimos porque sí, es el último capítulo, ¿no? Estoy muy agradecida que me hayan hecho un espacio en este último capítulo para el cierre. También quiero agradecer la invitación que nos hiciste en algún momento para hacer esta aventura. Creo que entre los tres hemos aprendido muchísimo sobre la historia, sobre el trabajo social. Quiero agradecer especialmente a nuestras invitadas porque se arriesgaron a venir a conversar con nosotros cuando este podcast ni siquiera tenía cuerpo ni idea. Vinieron aquí de manera honesta, genuina, nos trajeron sus regalos. Me parece que este ha sido como un espacio muy, muy regaloneado. También quiero mencionar especialmente a las estudiantes y los estudiantes que también se sumaron a 100 voces, se sumaron a Viajeras cuando esto era una idea y no teníamos muy claro qué iba a pasar, qué iba a resultar. Así que me parece que arriesgarse por un proyecto nuevo ha sido una característica de este trabajo. Quiero agradecer también a la gente que nos sigue en las redes sociales. Sí. Tenemos seguidores fieles y permanentes que nos comentan los capítulos, que reenvían los links para otros, y eso también ha permitido que el podcast vaya creciendo en el tiempo. Quiero agradecer a las personas que están detrás de las cámaras, no siempre se ven, al Nica, a su equipo, porque también hay un trabajo humano ahí que nos dirige, nos propone ideas, no siempre le hacemos caso, pero estamos ahí intentando. Tratamos. Así que agradecerle a ustedes por hacerme un huequito en este último capítulo y obviamente cerrar todos juntos el último capítulo de 100 años y contando. Sí, llegamos al final de los finales, al final del viaje comenzará otro camino. Estamos muy contentos porque, como decían mis compañeras, chiquillas, les quiero agradecer de corazón también este atrevimiento, esta osadía de creernos comunicadores. No es que seamos expertos, pero lo hemos hecho con mucho cariño. Creemos que es un espacio que puede generar y va a quedar también como material para que todos podamos seguir aprendiendo de nuestra historia. Agradecerle a los dueños de casa. Agradecerle a la radio Juan Gómez Milla que se han portado más que un 7, un 10 con nosotros. Agradecerles a los Fondesit también que permitieron y viabilizaron financieramente este espacio. Agradecerle a, es difícil, Podcastinar Producciones, en los nombres raros que se le ocurren ahí, al Nica y su equipo.
Y agradecerle a la audiencia, agradecerle a todos por confiar, por acompañarnos. Tengo la certeza de que este material va a ir creciendo en valoración en la medida en que pasan los años. En la medida que pasan los años va a ser cada vez más de culto. De verdad que creo que hemos hecho algo muy bonito, cuya valoración solo va a subir en la medida en que pasa el tiempo, con las tremendísimas invitadas que hemos tenido, con los invitados, cada una de las secciones, bajo esa premisa fundamental con la que abrimos este capítulo, con la que terminamos también, de que la historia es un recurso analítico. La historia, me decía un amigo ayer, es demasiado importante como para dejársela solo a los historiadores. Aquí nos atrevemos a incursionar en áreas que no son tal vez nuestra especialidad, pero vamos hacia allá. La historia importa. E importa siempre. Y seguimos con 100 años y contando. Nos siguen viendo en las redes y en el registro que queda ahí en el ciberespacio. Chao, muchas gracias. Chao. Nos vemos en 100 años más. Chao. Nos vemos en 100 años más.